Hola, segundo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta oportunidad los invito a que pensemos y analicemos cómo es la construcción de un personaje, tanto en la literatura como en el cine. Uno podría tener esto que vamos a charlar ahora, esto de las tres dimensiones en cuenta, como para analizar cuándo un personaje está bien construido y cuando, digamos, está medio flojito en su construcción. Porque estos son criterios que nos permiten decir, bueno, la verdad que esta es una buena película o este es un buen libro. Hay muchos ejes, ¿no? O muchas cosas por las cuales uno podría decir eso, pero lo cierto es que la construcción del personaje es un eje muy importante. Y cuando pensamos en cómo se construye un personaje, tenemos que pensar en tres ejes, tres cuestiones. Por un lado, la cuestión física, por un lado, la cuestión social y, en un tercer lugar, la cuestión psicológica. Estos tres ejes, que en todos los personajes van a estar interrelacionados, conectados, porque no es que una persona o un personaje solo es su aspecto físico, ¿no? Sino que todas las personas, incluso los personajes, convivimos y somos producto de la relación de esos tres factores, físico, lo social y lo psicológico. Les voy a comentar un poquito a qué refieren cada uno de estos tres ejes. Cuando hablamos de lo físico, hablamos del aspecto del personaje, de lo que es su corporalidad. Y podríamos pensar, por ejemplo, ¿este personaje tiene alguna cicatriz? ¿Tiene alguna forma particular de hablar? ¿Tiene alguna marca de nacimiento? ¿Tiene alguna discapacidad motora? ¿Cómo es su forma de moverse, de hablar? ¿Cómo es su voz? ¿Tiene alguna voz particular? Algunos de estos rasgos podemos pensarlos en personajes concretos, como por ejemplo la marca en la frente que tiene Harry Potter, o las trenzas de Rapunzel, o la voz del gato con botas de Shrek. Digamos, esos personajes no serían ellos mismos sin esas marcas identificatorias, ¿no? En algunos personajes las características físicas son más determinantes porque los caracterizan de un modo bastante fuerte y en otros por ahí no tanto. Eh, pero quiero decir, Shrek no sería Shrek si no estuviera así siempre sucio, si no fuera bastante bruto, bastante tosco. Es un personaje ese en el que lo físico lo caracteriza, ¿no? Si no fuera tan grandote, si no fuera verde con esa nariz grandota. Después, en cuanto al eje social, refiere a la relación o al vínculo que establece un personaje con la sociedad. Y en este sentido tendríamos que tener en cuenta el lugar donde el personaje nació, el lugar en el que trabaja, cuáles son sus, por ejemplo, preferencias políticas, cómo es valorado en esa sociedad, si tiene alguna relación o si es soltero, eh, ¿qué más? ¿Quiénes son sus amigos? En este eje, en el eje de lo social, podríamos pensar, por ejemplo, en Coco. ¿Vieron la película Coco? Habían mandado ustedes un corto como ejemplo. En Coco lo que vemos es que hay un mandato social familiar que pesa mucho sobre él, ¿no? ¿Cuál es este mandato? Bueno, que él siga trabajando de lo mismo a lo que se dedicó su familia durante generaciones y generaciones. Este mandato social del que él intenta liberarse claramente va a ser una de las características más importantes del personaje. Por ahí en este personaje no vemos tanto lo físico, aunque sí, aunque presenta una destreza que es la de tocar la guitarra, ¿no? Pero sí está presente esto de lo social. Y en tercer lugar tenemos la dimensión o el eje de lo psicológico, que va a referir a el aspecto interior, por así decirlo, o interior. En realidad no hay una ubicación física de la psiquis, ¿no? Algunos decimos que está en la cabeza, pero no. Eh,
al aspecto interior del personaje. ¿Y qué incluye este aspecto? Bueno, sus miedos, sus fobias, sus obsesiones, sus traumas, sus heridas, sus insanidades, su historia familiar que pudo haber sido positiva o pudo haber sido negativa, sus afectos, sus puntos débiles, sus pasiones. Todo esto conforma lo que sería el aspecto psicológico de un personaje. Y en este sentido, un buen ejemplo para pensar sería el del Guasón. Yo no sé si ustedes vieron la última película, pero bueno, allí vemos que el personaje es la síntesis o es el producto, digamos, de un montón de traumas y de heridas y de cosas que le han pasado durante su infancia, como por ejemplo, bueno, maltratos, discriminación, abuso. Todo eso hizo que él se convierta en el monstruo que es hoy, por así decirlo, ¿no? Entonces, la propuesta es que podamos pensar cuáles son los tres ejes que caracterizan a determinados personajes. Elijan uno o alguno que les guste y analícenlo a partir de esta óptica, ¿no? Y van a ver que cuanto mayor están, digamos, o mejor construidos están estos tres ejes, mayor profundidad tiene el personaje, ¿no? Cuando uno piensa en personajes entrañables, como por ejemplo Forrest Gump, que también lo habían citado, uno se da cuenta que en realidad el personaje es tan bueno porque están muy bien desarrollados sus tres aspectos, ¿no? Su aspecto físico, su aspecto social y su aspecto psicológico. Esta es la propuesta de hoy y es con lo que vamos a seguir trabajando en el trabajo práctico que a continuación les voy a mandar. Un abrazo grande, nos estamos viendo, hasta luego.